y diciendo, escudriñen las Escrituras, no se refiere al Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice escudriñen las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, que era lo único que existía. Cuando Jesús dice en las Escrituras se habla de mí, o vosotros erráis ignorando las Escrituras, a lo que se refiere propiamente hablando es al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento estaban todas las claves, todas, que podían identificar a Jesucristo como el verdadero Mesías, como el verdadero Salvador del mundo. Tan es así que cuando la Iglesia se dio a la tarea de probar a través del Antiguo Testamento que Jesucristo era el Mesías, encontraron más de 300 piezas de evidencia en el Antiguo Testamento que probaba que lo que se profetizaba ahí era precisamente relacionado con la persona del Cristo. Ahora, como resultado del desarrollo y la expansión de la iglesia primitiva con el evangelismo, empezaron a desarrollarse nuevas inquietudes. Y estas nuevas inquietudes provocaron y forzaron a que la iglesia, los creyentes, escribieran. Al principio nadie escribió, por lo menos nadie como Mateo, nadie como Marcos, nadie como Lucas, nadie como Juan. Nadie de ellos escribió. Al principio simplemente el mensaje era a nivel oral, ¿verdad? Acuérdese de lo que fue dicho por el profeta. Hay que acordarse de lo que fue dicho por el profeta. Pero nadie, Jesús no tuvo un secretario que mientras él hablaba levantara una bitácora, ¿verdad? Y escribiera todo lo que Jesús estaba diciendo. Aunque no se descarta que hubo gente que sí escribió los dichos de Jesús. Y hubo gente que sí escribió muchas de las cosas que Jesús dijo. Pero llana y sencillamente, el Nuevo Testamento no se escribió paralelo al ministerio de Jesús. El Nuevo Testamento empezó a escribirse posterior a la muerte y resurrección de Jesucristo. Y desde luego, empezó a surgir dentro de la iglesia otras necesidades. Y esas otras necesidades que empezaron a surgir, además de la necesidad de hablar del nacimiento del Cristo, de la necesidad de hablar de las profecías del Cristo, de la necesidad de hablar de la resurrección del Cristo, de la necesidad de hablar de todo lo que los evangelios hablan, había también otras necesidades. Y era el hecho de que en ese momento, mucha gente, después de la resurrección, empezó a escribir, pero nadie escribió para hacer una Biblia, sino cada cual escribió según lo que entendía era necesario escribir. Y entonces, en el tiempo de Pablo, mucha gente que escribió cosas que no correspondían a la fe. Por lo tanto, al escribir cosas que no correspondían a la fe, entonces una de las razones que provoca que el Nuevo Testamento se escriba es precisamente las grandes crisis que la Iglesia experimentó como resultado de algunas doctrinas heréticas. Por ejemplo, la carta que Pablo escribe a los romanos, para que usted tenga un ejemplo. ¿Por qué Pablo la escribe? Pues Pablo la escribe porque hay un problema en Roma, y un problema que atañe tanto a los cristianos judíos como a los cristianos gentiles. Pero en esta ocasión, los cristianos judíos son víctimas de los cristianos
gentiles. Entonces Pablo escribe la carta a los romanos para resolver un problema de abuso que él entiende se está cometiendo contra los cristianos judíos. Cuando lleguemos a Romanos, pues lo vamos a trabajar, ¿verdad? Otro ejemplo, Corintio. En Corintio no se habla del mensaje de Mateo ni del mensaje de Marcos. En Corintio de lo que se habla es de un chisme. Es un problema lo que hay. Entonces, gracias al chisme de Corintio, ¿verdad? Los cristianos tenemos que un documento, una carta. Eran 3, se perdió una, quedan 2, ¿verdad? Pero fíjense que cuando Pablo está escribiendo en Primera de Corintios dice que ya le había remitido una carta, pero esa no aparece. Ahora, ¿qué trata Pablo en esa carta a los Corintios? Pues trata precisamente el desorden que hay dentro de la iglesia de Corinto como resultado de la mala interpretación que tienen precisamente de las experiencias carismáticas. Si así seguimos y salimos de Romanos y vamos a Corintios y de ahí vamos por ejemplo a Colosenses, nos topamos también con que la razón por la que Pablo escribe la carta a los colosenses y la carta a los filipenses y la carta a los tesalonicenses es porque llana y sencillamente en estas comunidades se está infiltrando unas corrientes heréticas del mundo pagano. Una de ellas el docetismo, otra de ellas el gnosticismo. Estas corrientes paganas que se están metiendo dentro de la fe cristiana están distorsionando el mensaje apostólico con respecto a Jesucristo, a tal punto que los gnósticos decían, si Cristo es Dios, no pudo haber sido humano, y si es humano, no puede ser Dios. Y desde luego Pablo escribe la carta Tesalónica, Colosense, para hacerle saber, Filipenses, para hacerle saber a los cristianos que Jesucristo es verdadero hombre y es también verdadero Dios. Ahora, mucha de esa corriente de escritura no eran malas, algunas eran buenas, pero otras eran dañinas a la fe. Como por ejemplo, se cree que hubo personas que coleccionaron los dichos de Jesús y coleccionaron la vida de Jesús. De hecho, cuando usted lee la carta, el Evangelio de Lucas, Lucas dice, habiendo ya otros, ¿verdad?, escrito con respecto al Cristo, a mí me pareció también oportuno escribir también con respecto al Cristo, con un propósito, para ponerte en orden lo que ya otros han escrito. Parece que lo que otros escribían estaba desordenado. Y Lucas dijo, no, espérate, esto hay que ponerlo en orden. Por el otro lado, hay teólogos que piensan que hubo un documento que operó antes de los evangelios. Y ese documento que operó antes de los evangelios se le denomina como la fuente Q, por no tener nada que lo identifique. Y usted dirá, ¿y de dónde sacan los teólogos de esto? Pues mire, lo sacan de lo siguiente. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan los 4 del ministerio de Jesús. Pero ellos no se fueron a una casa de 4 cuartos a escribir y cuando tengamos problemas nos reunimos en la sala y conversamos, comiendo galletitas Ritz y bebiendo chocolate y ahí no. Mateo escribió por su lugar y Marcos escribió por su lado y Juan escribió por su lado. Pero aparentemente había un documento que era central. Y ese documento que era central era precisamente el documento al que acudían precisamente estos escritores. Y de hecho, Lucas dice que acudió a él.